Bien, continuamos entonces con la presentación de esta interpretación del Apocalipsis llamada paralelismo progresivo. En el video anterior alcancé a presentar, ¿no es cierto?, de qué se trataba esta interpretación. Dijimos que era del autor William Hendrickson en su libro Más que Vencedores, y conocimos más o menos de qué se trataba, la idea principal, y revisamos algunos puntos, ¿no es cierto?, introductorios para poder comprender el libro, como lo era el propósito del libro, el tema principal del libro y la gente a quien se dirigía el libro. Vamos entonces en esta ocasión a presentar las 7 secciones paralelas que dijimos que es la idea principal del libro en la que se basa esta interpretación, dividir el libro en 7 secciones paralelas. Bien, la primera sección del libro consta de los capítulos del 1 al 3, la cual se denomina Cristo en medio de los candeleros. En esta ocasión voy solamente a presentar cada sección, nomás los capítulos a los que corresponde, y una breve descripción de qué se trata más o menos, o qué aborda esa sección, cuál es el tema principal en cada sección. Insisto, para un análisis más en detalle, en profundidad de cada capítulo, de cada símbolo, se recomienda leer sin duda la obra completa de Hendrickson, Más que Vencedores. Pero de todos modos, esta primera sección del libro, como dije, capítulos del 1 al 3, trata de lo siguiente. En esta sección, el tema central de estos capítulos es Cristo en medio de los 7 candeleros de oro. Estos candeleros representan a las 7 iglesias, como se menciona en el capítulo 1, versículo 20. Juan fue comisionado a escribirle una carta a cada iglesia, como lo señala el capítulo 2 y 3 dentro de esta sección. Debido a que el número 7 aparece muchas veces en el libro y es siempre símbolo de entereza o perfección, podemos dar por sentado que tal es el caso aquí, y que el número representa a la iglesia entera a través de toda su existencia hasta el fin del mundo. Así interpretada, cada iglesia es, por decirlo así, un tipo, el cual no está representando un periodo definido de la historia, sino las condiciones que se repiten continuamente en la vida real de las distintas congregaciones a nivel mundial. Por tanto, parece que esta sección atraviesa la dispensación entera desde la primera venida de Cristo para salvar a su pueblo, capítulo 1, versículo 5, hasta su segunda venida para juzgar al mundo y a las naciones, en el capítulo 1, versículo 7. Es evidente que el capítulo 4 introduce un nuevo tema, aunque estrechamente relacionado. La siguiente sección del libro está formada por los capítulos del 4 al 7 y se denomina la visión del cielo y los 7 sellos que se presentan en esta sección. Los capítulos 4 al 7 constituyen la siguiente división natural del libro, dice el autor. El capítulo 4 describe al que está sentado en el trono y la adoración de los que le rodean. En la mano derecha del Señor hay un libro sellado con 7 sellos. Capítulo 5, versículo 1. El Cordero toma este libro y recibe adoración. Es importante notar de todos modos que al comienzo de esta sección, capítulo 4, en la visión que recibe Juan del cielo, donde sin duda cambia de escenario, se va al cielo ahora. En el capítulo 4 ve al que está sentado en el trono, que sin duda, ¿no es cierto?, representa a Dios Padre, Creador, a los 4 seres que están alrededor, 4 seres vivientes, y los 24 ancianos que están también en sus tronos. De todos modos, en esa primera instancia no aparece en escena, ¿no es cierto?, la imagen de Cristo, sino que solamente aparece el que está sentado en el trono, Dios Padre recibiendo adoración, ¿no es cierto?, como Dios Creador de todo lo que existe, el universo. Y recién en el capítulo 5, ¿no es cierto?, vemos que el que está sentado en el trono toma un libro sellado con 7 sellos, y es ahí donde Juan de hecho se lamenta porque no se halla nadie digno de poder abrir o desatar los sellos. Y es así como uno de los 24 ancianos le habla y le dice que no llore, porque aquí el león de la tribu de Judá, ¿no es cierto?, el cordero inmolado, que es digno de desatar los sellos. Y ahí aparece en el capítulo 5 recién en escena, ¿no es cierto?, Cristo simbolizado en un cordero que apareció como inmolado, después de haber hecho su obra de redención, ¿no es cierto? El capítulo 5 llega o se ve la llegada de Cristo al cielo ya con la obra completada. De esa manera se hace digno de poder tomar el libro de la mano de Dios y poder desatar sus 7 sellos. En el capítulo 6 entonces se lee que el Cordero abre los sellos uno por uno. Entre los sellos sexto y séptimo tenemos la visión de los 144.000 sellados y la innumerable compañía que está delante del trono. Notemos con atención el hecho de que esta sección también describe la dispensación entera, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Como lo dijimos, la primera referencia respecto a Cristo le describe como inmolado y reinando desde el cielo, en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Si aparece como un cordero inmolado,
es porque fue, ¿no es cierto?, posterior a su primera venida, y cuando ya tuvo su ascensión, después que murió y resucitó y ascendió al cielo ya como un cordero inmolado. Hacia el final de esta sección encontramos el juicio final. Notemos la impresión que la segunda venida de Cristo produce sobre los incrédulos. Leemos: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Eso se lee ya en capítulo 6, versículos 16 al 17. Ya entonces en el capítulo 6 del libro vemos una alusión clara, ¿no es cierto?, al final de esta dispensación, de esta era, lo que va a producir la segunda venida. También notamos la felicidad eterna de los creyentes, porque también leemos: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Capítulo 7, versículos 16-17. Esta es una imagen de la iglesia triunfante reunida de entre todas las naciones, y así en su totalidad delante del trono y en la presencia del Cordero, lo cual sabemos no será realizado hasta el día de la gran consumación. De nuevo entonces hemos atravesado todo este periodo evangélico desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Nuevamente entre los capítulos 4 a 7 esta visión engrosa todo este periodo de tiempo. La siguiente sección, la tercera sección del libro, entre los capítulos 8 al 11, en donde aparecen las 7 trompetas. La siguiente sección consta los capítulos 8 al 11. Su tema central son las 7 trompetas que afectan al mundo. Los capítulos 10 y 11 describen lo que sucede a la iglesia. En el capítulo 10 se ve el ángel que tenía en su mano el librito, y los 2 testigos en el capítulo 11. Como dije, en esta parte estoy solamente presentando estas 7 secciones con su tema central, los capítulos que involucra y cómo se ve el bosquejo general bajo esta división. De todos modos, los detalles, insisto, están dentro del libro, si alguien también quiere leerlos con profundidad. Pero a grosso modo aquí puedo comentar, ¿no es cierto?, que el capítulo 10, donde se muestra el ángel que tenía en su mano el librito y le señala a Juan que se lo coma. Juan dice que al comerlo tenía un gusto dulce en su boca, en su lengua, en su paladar, pero al tragarlo, ¿no es cierto?, era amargo en su vientre, lo cual simboliza sin duda, ¿no es cierto?, el Evangelio, la palabra, ¿no es cierto?, de Cristo, que al recibirla sin duda produce gozo en la conversión del hombre, el que la recibe de buena manera, ¿no es cierto?, somos transformados, somos bendecidos, pero al momento luego de predicarla, ¿no es cierto?, de compartirla, de llevarla al mundo, es ahí donde se produce esa lucha, ese rechazo de las tinieblas a ser conquistadas, y es así como la iglesia entonces recibe persecución a través del mundo, y el Evangelio, ¿no es cierto?, no es solamente de flor, sino que también hay espinas, y es ahí donde produce, ¿no es cierto?, esa persecución de parte del mundo al querer entregar la palabra. Es por eso que el libro en el vientre era amargo, porque sin duda también a causa del Evangelio somos perseguidos y somos atormentados. Y como dije también al comienzo, en el capítulo 11, esos 2 testigos representan a la iglesia, bajo esta interpretación. Yo sé que en primera instancia puede parecer bastante raro, extraño, esta visión, porque se ha popularizado bastante, como he dicho, la interpretación futurista del Apocalipsis, la cual, ¿no es cierto?, toma una interpretación bastante literal del contenido del texto y también de manera cronológica, pero dentro de esa literalidad del texto se enfatiza bastante en poder representar o interpretar cada detalle, cada símbolo con sucesos o personajes específicos. Y dentro de eso, igual, el capítulo 11 ha sido un capítulo de bastante controversia, de bastante afán en el interés de poder identificar estos 2 testigos como 2 personajes individuales, 2 personas que vendrán de los tiempos finales. Muchos han dicho que puede ser Moisés y Elías, o Enoch y Elías, etc. Pero acá bajo esta interpretación, esos 2 testigos no es más que una representación de la iglesia, el cuerpo general de Cristo representado ahí como 2 testigos, que son, dice, que los que atormentaban el mundo con su mensaje, ¿ya? También, de todos modos, hay alusiones dentro del mismo libro. El autor desarrolla esta idea, ¿no es cierto?, o esta interpretación, haciendo alusión que en el Antiguo Testamento también se hacía mención de la necesidad de la presencia de 2 testigos para poder darle credibilidad, ¿no es cierto?, a algún testimonio. Y también Jesús mismo, cuando envía a sus discípulos, los 70 que envió, ¿no es cierto?, a predicar, los envió también de 2 en 2, ¿ya? Incluso también en el mismo capítulo 11 de Apocalipsis se dice que estos 2 testigos son los 2 olivos.
y también recordando lo que dice Pablo en el capítulo 11 de Romanos, él también hace una comparación y compara al pueblo de Dios, su iglesia, como un olivo, ¿ya? Haciendo alusión primeramente al olivo que era representado solamente por Israel, el pueblo judío, y nosotros los gentiles fuimos injertados en el buen olivo, ¿no es cierto?, siendo parte ahora del mismo. Entonces igual de todos modos Pablo hace una analogía y representa a la iglesia como un olivo, ¿ya? Lo mismo que dice acá Apocalipsis 11, que también los dos testigos eran dos olivos. Así que eso es lo que representan esos símbolos o esas señales bajo esta interpretación. También al final de esta sección hay una referencia clarísima al juicio final. Así leemos: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará nuevamente, no por 1000 años, no por milenios, sino que Él reinará por los siglos de los siglos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Eso está en el capítulo 11, versículo 15 al 18. Y al haber llegado al final de esta dispensación, la visión se termina. Nuevamente notamos entonces que ya en el capítulo 11 nuevamente llegamos al final de este periodo, haciendo alusión ya a que los reinos han venido a ser de Cristo, y el tiempo de juzgar, ¿no es cierto?, al mundo, a las naciones, ha llegado. O sea, lo mismo que leíamos en el capítulo 6 y 7, ¿no es cierto?, haciendo alusión ya al final de esta era, también lo vemos en el capítulo 11. Entonces estamos constantemente viendo cómo llegamos de manera reiterada al final de esta época. De ese modo entonces ya se hace un poco difícil aceptar el libro de manera cronológica, porque nos encontramos con muchos finales de manera reiterada. Luego avanzamos a la cuarta sección del libro, el dragón perseguidor, que contempla los capítulos 12 al 14 del libro. Aquí entonces llegamos a los capítulos 12 al 14, la mujer y el hijo varón perseguidos por el dragón y sus ayudantes. En esta sección vemos que al comienzo del capítulo 12 aparece una nueva visión, donde aparece esta mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y tenía una corona con 12 estrellas. Bueno, independiente como se interprete, yo igual lo mencioné en su momento, existen 3 interpretaciones bastante populares para este capítulo 12. Algunos interpretan que la mujer es Israel, la nación de Israel, otros interpretan que representa a la iglesia, y otros incluso dicen que es la Virgen María, representada en esa mujer, dado que ella es la que da a luz, ¿no es cierto?, al hijo varón, quien es el Mesías, Cristo. En lo personal, como también lo mencioné, creo que la interpretación más adecuada, creo yo, bajo ese contexto, al comienzo del capítulo, debe ser la nación de Israel, ya que se dice que es una mujer, ¿no es cierto?, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, una analogía bastante fuerte al sueño que tuvo José, ¿no es cierto?, en Génesis, y también la corona con 12 estrellas, representando las 12 tribus de Israel. De todo modo que fue, ¿no es cierto?, la nación, el linaje que Dios protegió, por donde, ¿no es cierto?, enviaría al Mesías, a su hijo al mundo. Por lo tanto, al comienzo, cuando estaba la mujer, ¿cierto?, dando a luz, que estaba también, dice la visión, pronta a dar a luz, creo yo que sin duda ahí representa a la nación propia de Israel, ¿no es cierto?, por donde vino el Mesías. Luego, más adelante, cuando dice que ya la mujer dio a luz, y su hijo varón, ¿no es cierto?, regirá al mundo, a las naciones, y luego fue elevado, ¿no es cierto?, ascendió al cielo. Ahí entonces dice que el dragón se llenó de ira, ¿no es cierto?, ya que no pudo devorar al hijo, por lo tanto se llenó de ira y se fue a perseguir, ¿no es cierto?, a la descendencia de la mujer. Y cuando habla de la descendencia de la mujer, ahí sin duda yo creo ya que se está refiriendo a toda la iglesia completa, ¿no es cierto?, a todos los que estamos en Cristo, los que hemos aceptado al Mesías, y como dice Pablo, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento somos injertados en el buen olivo, y somos todos parte ahora, ¿no es cierto?, de este único pueblo de Dios, el Israel espiritual, por así decirlo. Por lo tanto, cuando el dragón hace guerra contra la descendencia de la mujer, ahí sí yo creo que ya esa descendencia involucra a toda la iglesia, a todo el cuerpo cristiano, tanto judíos como gentiles, que son parte de esta iglesia, de este cuerpo. Notemos que esta sección cubre también la dispensación entera. Empieza con una referencia muy clara al nacimiento del Salvador, capítulo 12, versículo 5, como dijimos. El dragón está listo a devorar al hijo varón. El hijo es llevado hacia Dios y a su trono. Ahora el dragón persigue a la mujer, capítulo 12, versículo 13. Emplea como sus agentes a la bestia que sube del mar, capítulo 13, versículo 1. A la bestia que sube de la tierra, capítulo 13, versículos 11 y 12, y también a la gran ramera, Babilonia, capítulo 14, versículo 8. Esta sección también termina con una descripción conmovedora de la segunda venida de Cristo para hacer juicio. Así leemos: y miré, y he aquí una nube blanca,
y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Capítulo 14, versículo 14 al 16. Nuevamente entonces vemos una alusión clara a la ciega final, ¿no es cierto?, cuando Cristo vuelve, ¿no es cierto?, a juzgar al mundo. Por lo tanto, nuevamente esta sección, estos dos capítulos, o tres mejor dicho, capítulos 12, 13 y 14, envuelven todo este tiempo, este periodo de tiempo entre ambas venidas. Lo que también es gatillante en esta sección, como dijimos, el nacimiento del Mesías, del Salvador, representado en el capítulo 12. Indistintamente la interpretación o la escuela del Apocalipsis que se utilice, no hay teólogo alguno que no admita, ¿no es cierto?, no reconozca que el capítulo 12 está haciendo una clara alusión al nacimiento de Cristo, de esta mujer que está pronta a dar a luz, ¿no es cierto?, y con todas las señales que se describen, las características que el Hijo fue llevado al cielo, todos, ¿no es cierto?, aceptan sin dificultad que es una alusión al nacimiento de Cristo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, sí o sí, esta es una señal fuerte para comprender de que el libro no puede tomarse de manera cronológica, porque sin duda acá en el capítulo 12 nuevamente nos está llevando al comienzo de esta era, nos está representando el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo. Así como al principio también vimos a Cristo en medio de los candeleros, en la visión del cielo vimos que Cristo también en el capítulo 5 hace su ascensión y llega al cielo como cordero inmolado, ya completando su primera venida. Entonces vemos que acá nuevamente en el capítulo 12 otra vez hay alusión al primer nacimiento, a la primera llegada del Mesías en su nacimiento. Por lo tanto, si tomamos el libro de manera cronológica y según la interpretación literal del libro, como por ejemplo la futurista, que dice que a partir del capítulo 4 ya ocurre el arrebatamiento de la iglesia y todo lo concerniente entre el capítulo 4 al 20 solamente tendrá cumplimiento en la etapa final de la era que estamos actualmente, en los últimos 7 años previos a la segunda venida, porque para ello los sellos y las trompetas representan juicios que solamente van a recaer sobre los judíos en su momento y los impenitentes, porque la iglesia ya va a ser llevada antes. Por lo tanto, igual es una contradicción, porque si los sellos y las trompetas están al final, ¿no es cierto?, de esta época, de esta era, pero el capítulo 12 nuevamente nos trae al comienzo del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que los sellos están al final y el 12 otra vez nos lleva al comienzo? Entonces, sin duda se genera ahí una contradicción, y lo que nadie puede negar sin duda entonces es que el capítulo 12, el libro nuevamente nos trae al comienzo de esta época. Entonces eso ya da, ¿no es cierto?, un fundamento bastante fuerte para poder aceptar, por lo que el mismo libro está proponiendo, de que no se puede tomar de manera cronológica, sino que hay de todos modos un ir y un venir, un retroceso, o como dijimos, una serie de distintas ventanas que se van abriendo o se van presentando de diferentes características o énfasis sobre el mismo periodo de tiempo entre ambas venidas, desde que Cristo llegó al mundo, su primera venida, y en su segunda venida para juzgar al mundo. Avanzamos entonces a la siguiente sección, la quinta sección, que contempla el capítulo 15 al 16, la cual se trata de las 7 copas. La siguiente sección describe a las copas de la ira de Dios. Ojo, a pesar de que las 7 trompetas también, ¿no es cierto?, hacen alusión a juicios temporales que Dios trae sobre el mundo, eso es en respuesta a las oraciones de los cristianos, ya que los 7 sellos bajo esta visión representan los padecimientos de la iglesia, del cuerpo cristiano, acá en el mundo, representados los 7 sellos, ¿no es cierto?, su sufrimiento, los 4 jinetes, ¿no es cierto?, todo lo que significa lo que la iglesia padece en el mundo. Y en virtud de esos padecimientos y en respuesta a esas oraciones, las 7 trompetas, bajo esta interpretación, representan juicios temporales que Dios está dejando caer de manera constante durante toda esta época en respuesta a las oraciones de los cristianos, en virtud de su clamor. Y por su parte, igual las 7 copas es otra sección paralela también del libro, pero también para quienes no obedecen, para los impenitentes y para quienes los juicios de la trompeta no son suficientes, ¿no es cierto? Nuevamente Dios esta vez deja caer juicios a través de sus 7 copas, que son igual eventos o juicios temporales que Dios deja caer sobre este mundo durante esta misma época, pero que son de un alcance mayor. Ahí vamos a ver incluso la relación que hay entre las 7 trompetas y las 7 copas. Por lo tanto, igual suceden de manera paralela a las trompetas, pero con mayor alcance, de una envergadura mayor. Igual por eso se llaman copas de ira. De todos modos, son copas de ira que se están vaciando durante toda esta época, no obstante que, como ya revisamos, está predicho que para el día final, a su segunda venida misma, ahí, ¿no es cierto?, la última copa de ira será derramada completamente, donde será ya el juicio final ya
porque para nadie también es desconocido que durante toda esta época que estamos, casi 2000 años ya, desde que Cristo, ¿no es cierto?, ascendió, y sin duda hemos visto la mano de Dios actuar en juicio contra el mundo. Cada vez que vemos una catástrofe natural, ¿no es cierto?, climática, sabemos que eso no es sino la mano de Dios actuando. Y dentro de eso vemos constantemente cómo mucha gente, ¿no es cierto?, lugares específicos en diferentes puntos del mundo, del planeta, sufren bastante consecuencias graves, muchas muertes. Muchas veces el mundo, ¿no es cierto?, no encuentra explicación para eso, pero como cristianos sabemos que no es otra cosa que la mano de Dios actuando, ¿no es cierto?, con el mundo, con el ser humano. Por lo tanto, ya sabemos ya que de todo modo han habido juicios temporales durante toda esta época, y cada alma que se va a este mundo, cada persona que muere, sea creyente o no creyente, no puede, ¿no es cierto?, pasar de vida a muerte, sino porque Dios lo permite. Por lo tanto, ya vemos que de todo modo, sí, Dios está juzgando al mundo de manera, ¿no es cierto?, esporádica, de manera temporal, pero llegará el momento en su segunda venida, donde, ¿no es cierto?, a todos los que se encuentren en aquel momento, y también incluso a los muertos que ya han partido de este mundo, también de todos modos serán parte de ese juicio final, ¿no es cierto?, donde la ira de Dios será derramada completamente. En esta sección, dice aquí también, hay una referencia muy clara al juicio final. Leemos en el capítulo 16, versículo 20, que dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Así termina nuevamente esta sección, ¿ya? Una destrucción ya total, final. Y avanzamos entonces a la siguiente sección, la sección número 6 del libro, la sexta sección, que contempla los capítulos 17 al 19, la caída de Babilonia, que es el tema principal de esta sección. Hallamos entonces aquí una descripción muy vívida de la caída de Babilonia y el castigo infligido sobre la bestia y el falso profeta. Notemos la descripción de la venida de Cristo para el juicio final. En el capítulo 19, del versículo 11 al 21, es muy notable, ¿no es cierto?, cómo ese pasaje describe, ¿no es cierto?, de manera bastante como detallada la venida de Cristo. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Luego sigue toda la descripción hasta el versículo 21. Entonces nadie puede negar que en ese capítulo 19, 11, se describe con bastante detalle, ¿no es cierto?, de manera muy esplendorosa, la venida oficial de Cristo, su segunda venida para juzgar al mundo. Entonces ya nuevamente nos encontramos con una descripción ya del juicio de la venida final de Cristo, en el capítulo 19. De ese modo entonces llegamos a la última sección del libro, capítulos 20 al 22, la séptima sección, titulada La Gran Consumación. Llegamos entonces a la sección final, capítulos 20 al 22. Apocalipsis 21 es definitivamente el principio de una sección nueva, en el cual se introduce un tema nuevo. Este tema nuevo es la ruina del diablo. Además, haciendo una comparación con el capítulo 12, vemos que al principio del capítulo 20 nos encontramos de nuevo a la entrada de la nueva dispensación. En tanto que en el capítulo 12, versículo 9, leemos acerca de la expulsión del diablo en conexión con la ascensión y coronación de Cristo. En el capítulo 12, junto con la descripción de la mujer vestida de sol, ¿no es cierto?, también se menciona que hubo una batalla en el cielo, dice. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y el dragón fue derrotado, ¿no es cierto?, no salió lugar más para él en el cielo y fue expulsado del cielo. Eso se narra en el capítulo 12. Y ahora también acá en el capítulo 20, versículo 2-3, leemos que después de haber sido arrojado al abismo, Satanás ahora es atado por 1000 años. Los 1000 años son seguidos por un breve periodo en que Satanás será desatado de su prisión. Capítulo 20, versículo 7. Le sigue una descripción de la caída final de Satanás en conexión con la venida de Cristo para el juicio. Capítulo 20, versículos 10, 11 y 15. A su llegada, el universo actual dejará lugar para el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Capítulo 20, versículo 11 y siguiente. De ese modo, entonces, una lectura cuidadosa del libro de Apocalipsis nos ha aclarado que el libro consta de 7 secciones y que estas 7 secciones son paralelas. Cada sección describe la dispensación entera desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Este periodo se ve desde diversas perspectivas. Lo interesante de esta interpretación es que no se hace necesario tener que identificar cada símbolo de las distintas visiones, ¿no es cierto?, con elementos, personajes o sucesos específicos en la historia.
lo cual ha sido motivo de mucha controversia en la mayoría de las posturas o visiones que tienen del libro muchos predicadores que intentan dar respuestas o pronósticos generalmente descontextualizados y provocando confusión más que claridad en los cristianos. Así, por ejemplo, no se interpreta la bestia del capítulo 13 con un personaje único y exclusivo o individual como el anticristo. Bien, de ese modo entonces se presentan, ¿no es cierto?, las 7 secciones paralelas del libro. Vamos a revisar algunos argumentos también a favor de esta interpretación o de este paralelismo. Además, hay otro método de razonamiento que corrobora la posición de que cada una de las 7 secciones se extiende desde el principio hasta el fin de esta época o de esta era, en que las 7 secciones son paralelas. Por ejemplo, distintas secciones atribuyen al periodo descrito la misma duración. Según la tercera sección, capítulos 8 al 11, la duración del periodo principal que se describe en aquella sección es de 42 meses, como se lee ahí en el capítulo 11, versículo 2, se habla de 42 meses, o también de 1260 días, 11, versículo 3. Es extraordinario que hallemos el mismo periodo de tiempo en la sección siguiente, capítulo 12 al 14, a saber 1260 días. En el capítulo 12, versículo 6, también se habla del mismo periodo de tiempo, correspondientes a un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, como también se describe, ¿no es cierto?, en el capítulo 12, versículo 14, lo cual, ¿no es cierto?, las 3 designaciones, tanto 42 meses, 1260 días y un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo son exactamente equivalentes, ¿no es cierto?, y las 3 formas de representar ese tiempo equivalen a 3 años y medio. Por tanto, de todo modo, nuevamente haciendo alusión a la interpretación literal, aquí nos encontramos con otro inconveniente porque son capítulos distintos, ¿no es cierto?, que hablan del mismo periodo de tiempo. Entonces, si se tomara el libro de manera cronológica y bajo esa visión, ¿no es cierto?, para muchos esto representa solamente el periodo final de tribulación. Entonces nos encontramos reiteradamente con que pasaron 3 años y medio, 42 meses, después nuevamente 3 años y medio, después nuevamente 3 años y medio. Entonces no hay como tampoco una lógica al suponer, ¿no es cierto?, que eso está todo de manera cronológica, sino que constantemente se representa el mismo periodo de tiempo de diferentes maneras. Por lo tanto, la sección relativa a las trompetas, capítulos 8 al 11, tiene que ser paralela a la sección que nos da una descripción de la batalla entre Cristo y el dragón, capítulos 12-14. Además nos damos cuenta que son secciones que hablan de temas distintos, pero incluyen el mismo periodo de tiempo. Entonces son solamente ventanas que están describiendo diferentes sucesos, pero que están ubicados en el mismo periodo de tiempo. Además también, como notamos ya en el capítulo 20 y el capítulo 12, hay una fuerte analogía entre estos 2 capítulos. Ambos están describiendo una batalla que ocurre en el cielo donde Satanás es arrojado, ¿no es cierto?, a la tierra, al abismo. Y el capítulo 12 señala que fue arrojado, ¿no es cierto?, por Miguel y sus ángeles. Y el capítulo 20 confirma que un ángel, ¿no es cierto?, ató a Satanás por 1000 años. Entonces ambos capítulos también nos están llevando al comienzo de esta época, de esta era. Por lo tanto también, ¿no es cierto?, se confirma este paralelismo que existe entre varias secciones del libro. Cada sección entonces nos da una descripción de toda la era evangélica desde la primera hasta la segunda venida de Cristo y está arraigada en la historia de Israel bajo la antigua dispensación, a la cual hace referencia frecuentemente. Y es importante mencionarlo porque a pesar de que el Apocalipsis fue escrito en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en el primer siglo, ya vimos cuando analizamos las 4 escuelas que hay alguna discrepancia, ¿no es cierto?, puntualmente la escuela preterista en cuanto a asignar la fecha específica de la cual fue escrito, pero de todos modos la mayoría acepta la fecha más tardía entre el año 86 y el 96 o 95 después de Cristo, primer siglo. Y a pesar de que fue escrito en esta época, aún se sigue ocupando, ¿no es cierto?, un lenguaje bastante arraigado en lo que fue el Antiguo Testamento. Se hace alusión, ¿no es cierto?, al templo, a la forma a las costumbres, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Se habla también de los judíos de Israel, se nombran las 12 tribus. Entonces por eso, ¿no es cierto?, también los que leen la Biblia o lo interpretan muy literal, les cuesta, ¿no es cierto?, o se quedan pegados con el tema de que como aún se sigue hablando el lenguaje del Antiguo Testamento, lo siguen tomando de manera literal y por ende igual asumen que todo eso aún tiene relación solamente con el pueblo de Israel, con los judíos, ¿ya? Pero si aceptamos lo que también hemos visto, lo que ya hemos revisado en su momento, de que con la primera venida de Cristo ya se abrió, ¿no es cierto?, la puerta a los gentiles, también siendo parte del único olivo, ¿no es cierto?, del buen olivo. No hay 2 olivos, como dice Pablo, sino solamente un olivo, y fuimos todos injertados
para formar un nuevo hombre, como lo dijo Efesios también 2:11, que Cristo con su muerte derribó la pared intermedia que separaba a ambos pueblos y de ambos pueblos hizo uno, dice claramente. Por lo tanto, aunque se siga hablando, ¿no es cierto?, en términos de lo que era la dispensación antigua, perfectamente puede representar ya al cuerpo nuevo, a la iglesia, formada por gentiles y judíos. De ese modo entonces, porque incluso cuando se nombra los 144.000 sellados, como se les designa de las 12 tribus de Israel, muchos piensan que solamente se refiere a judíos puntuales. Pero aún así, aunque se tomara de manera literal, nos damos cuenta que no están las 12 tribus exactas representadas, porque incluso faltan 2 tribus que no se mencionan, y una de ellas se reemplaza por el hijo de José, como es la tribu de Manasés. Entonces aún así tampoco hay un literalismo tan exacto que se nombre las 12 tribus exactas de Israel. Solamente se habla en concepto aún de Israel, de Judá, pero también vimos pasajes donde en el Nuevo Testamento el Israel de Dios somos también nosotros los gentiles, la iglesia en general. Y también el que sean 144.000, también de todo modo es un factor a considerar. Como dijimos, el libro está lleno de simbolismo y también dentro de eso se incluye lo que es los números. 144 perfectamente se puede interpretar como que representa las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Cristo, ambos periodos representados ahí. De ese modo, al multiplicar 12 por 12 tenemos 144, y que sean 144.000 puede representar, ¿no es cierto?, el pueblo completo, pleno de Dios en la nueva dispensación, como lo es la iglesia, es decir, formada por judíos y por gentiles. Ambos periodos representados solamente en un cuerpo, en un pueblo, en este caso simbolizado en los 144.000 sellados. Bien, vamos ahora también a analizar algo muy importante con respecto a este paralelismo de las secciones, como son la analogía entre las trompetas y las copas. Hemos indicado que la sección relativa a las trompetas, es decir, capítulos 8 al 11, es paralela a la sección que se relaciona con la mujer y el dragón, capítulos 12 al 14, según estos periodos de tiempo que vimos que se ocupan en ambas secciones. Y también, ¿no es cierto?, a la sección final entre el capítulo 20 y el 22. También comparamos que hay una analogía ahí entre el capítulo 12 y el capítulo 20. Ahora también vamos a comprobar que esta misma sección, capítulos 8 al 11, la trompeta, tiene la apariencia absoluta de ser paralela con la sección relacionada con las copas de la ira de Dios, capítulos 15 al 16. Notemos por consiguiente que la primera trompeta, en capítulo 8, versículo 7, como también la primera copa, capítulo 16, versículo 2, se relacionan, ¿no es cierto?, o afectan a la tierra. Del mismo modo, la segunda trompeta como la segunda copa afectan al mar. La tercera trompeta y la tercera copa, ambas afectan a los ríos. Entonces aquí ya es importante comenzar ya a analizar estos detalles, a ver si para muchos puede ser simplemente casualidad, o vamos a aceptar, ¿no es cierto?, que para Dios nada es casual, sino que, como dijimos, si cada trompeta o las 7 trompetas representan juicios temporales a lo largo de toda esta época, ¿no es cierto?, y las copas también representan juicios, pero de mayor envergadura, ¿no es cierto?, y vemos cómo ambos símbolos afectan a lo mismo, ¿no es cierto?, y también es importante destacar que al leer, a revisar los pasajes, igual la invitación es que cada uno se dé el tiempo, ¿no es cierto?, de comparar, tal cual como está presentado acá, darse el tiempo de revisar. Son capítulos distintos. Capítulo 8 presenta las trompetas, capítulo 16 presenta las copas. Al darse el tiempo de ir comparando cada trompeta con cada copa, también se puede ver incluso que la envergadura del alcance se va ampliando con las copas. Las trompetas afectan a cierto porcentaje de población, ¿no es cierto?, o en este caso de la tierra, al mar y a los ríos, y las copas tienen el mismo fin, pero con un alcance mayor, ¿ya? Seguimos revisando. La cuarta trompeta como la cuarta copa afectan al sol. También la quinta trompeta y la quinta copa se refieren al abismo o al trono de la bestia. Luego la sexta trompeta y la sexta copa hablan del río Éufrates. Y finalmente la séptima trompeta como la séptima copa están refiriéndose a la segunda venida para el juicio. De ese modo comprobamos cómo hay una estrecha relación entre las 7 trompetas y las 7 copas. Por lo tanto, son secciones paralelas que hablan del mismo periodo de tiempo, pero con un alcance mayor, una distinción entre las trompetas y las copas. Vamos a ver también bajo esta interpretación el simbolismo o interpretación de ciertos personajes que aparecen dentro de ciertas señales. Por ejemplo, la bestia que sube del mar representa la persecución anticristiana de Satanás, personificada en los gobiernos del mundo y dirigida contra los cuerpos de creyentes.
En los días de Juan, el gobierno romano era el perseguidor de la iglesia. Como también lo anuncié en muchos temas anteriores, yo fui un tanto objetivo con la presentación de los temas, y es así como también cuando hablamos del anticristo. En su video puntual yo no fui muy claro, muy decidor, muy tajante, porque aún faltaba, ¿no es cierto?, realizar este análisis en más profundidad al libro de Apocalipsis. Solamente yo en ese video, cuando hablé del anticristo, me propuse nomás presentar la idea e introducir la opción de que no fuera un personaje individual, sino que podía representarse como un sistema, ya que lo que más me interesaba ante todo, ¿no es cierto?, era abrir esa posibilidad, porque el pueblo cristiano en su mayoría, ¿no es cierto?, está con la idea aún bajo la visión dispensacional o bajo la interpretación futurista de asimilar que el anticristo será una persona individual, un líder mundial que tendrá que aparecer en los últimos tiempos y que tendrá el poder, ¿no es cierto?, la capacidad de poder dirigir al mundo y de someter a las naciones a su autoridad, a su poder. Pero bajo esta interpretación vemos que la bestia que sube del mar, ¿no es cierto?, que era una bestia con 7 cabezas, solamente representa la persecución anticristiana de Satanás personificada en los gobiernos del mundo. También analizamos en su momento que existe una estrecha relación entre la bestia de Apocalipsis, ¿no es cierto?, capítulo 13, con las 4 bestias de Daniel, en el capítulo 7. Ya la diferencia es que Daniel las ve por separado, 4 bestias distintas, ¿no es cierto?, una por una, porque en su momento representaban también imperios distintos que iban surgiendo de manera cronológica, tal como Daniel lo vio. Y cada una de esas bestias, entonces, ya en Daniel representaba un poder político, ¿ya? En ese tiempo eran imperios. Acá en Apocalipsis Juan ve solo una bestia, pero que tenía 7 cabezas. Nuevamente tenemos el número 7 presente. Y ya hemos hablado que bajo las sesiones anteriores el número 7 puede perfectamente representar plenitud, algo completo, entereza, perfección. Entonces, que tenga 7 cabezas y sea solamente una bestia puede perfectamente representar todo el poder político, ¿no es cierto?, como lo eran en su momento las bestias de Daniel, que representaban los imperios. Acá actualmente puede ser una representación de todo el poder político representado en los gobiernos del mundo, ya en diferentes lugares, ¿no es cierto? Actualmente el mundo está dividido políticamente por países, ¿no es cierto?, no por imperios, pero cada país tiene sus gobernantes, ¿cierto?, su gobierno, su poder político, y de ese modo también vemos como constantemente, en mayor o menor grado, los cristianos se sienten un poco, ¿no es cierto?, perseguidos, a lo menos incómodos muchas veces con leyes, ¿no es cierto?, que los países están legislando, los derechos que cada día se van, ¿no es cierto?, ampliando sobre la libertad del ser humano, y muchas veces igual se nos va quitando un poco de espacio, se va restringiendo, ¿no es cierto?, el actuar, ¿no es cierto?, de la iglesia o la creencia del cuerpo cristiano. Por lo tanto, bajo esta interpretación, todo ese poder político que existe en el mundo, representado en todos los gobiernos del mundo, no es otra cosa que la bestia que sube del mar, ¿no es cierto?, representada en los gobiernos del mundo. Y en su momento, en la época de Juan, ¿no es cierto?, esa bestia estaba representada por el gobierno romano, o el imperio romano, que era quien estaba persiguiendo a la iglesia. Pero actualmente en cualquier país, como dije, en mayor o menor grado, que se sientan los cristianos atormentados, perseguidos, encerrados, no es más que su bestia, ¿no es cierto?, actuando en contra de ellos. Y al margen de que acá, quizá en Occidente, aún nos encontremos, entre comillas, dentro de una relativa libertad para poder expresar nuestra fe, nuestra convicción, declarar nuestra fe, sabemos que sin duda en los tiempos actuales incluso existen muchos lugares, muchos países del mundo donde ser cristiano, aún, aunque parezca, ¿no es cierto?, descabellado, es un riesgo de muerte, ¿no es cierto?, y es algo que se debe hacer bajo radar, porque no hay libertad plena de religión, de culto en todos los países del mundo. Incluso en los tiempos actuales vemos como constantemente hay misioneros, atalayas cristianos que siguen siendo perseguidos, atribulados y hasta, ¿no es cierto?, martirizados a causa de Cristo y el Evangelio. Y eso sin duda incluso de manera hasta legal, porque en muchos países sus leyes, ¿no es cierto?, impiden, ¿no es cierto?, no hay libertad de culto como en otras partes. Por lo tanto, eso es lo que representa la bestia del mar, ese poder anticristiano. Es un sistema, ¿no es cierto?, personificado en los poderes del mundo. La segunda bestia, que sube de la tierra, bajo esta interpretación representa a la religión anticristiana de Satanás, cuyo designio es el de engañar la mente y esclavizar la voluntad de los creyentes. Cuando estas visiones aparecieron a Juan, aquella bestia que subió de la tierra estaba personificada en la religión pagana de Roma y en el culto al emperador romano. También yo lo mencioné cuando vimos el video del anticristo, también la segunda bestia que tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón, perfectamente podría simbolizar, ¿no es cierto?,
las distintas religiones en el mundo, no solamente una religión específica, sino que todas las religiones anticristianas, que entre comillas, ¿no es cierto?, son religiones que se supone también que tratan de Dios, hablan de Dios, pero de uno u otro modo intentan tergiversar, ¿no es cierto?, el mensaje de la Biblia, desviar la atención, la mente del cristiano, y justamente el Evangelio convertirlo más en una religión. Hay mucha religiosidad hoy en día en muchos cristianos, en muchas iglesias, lo mismo que sucedió en los tiempos de Jesús, cuando los judíos, los fariseos, ¿no es cierto?, que eran muy ortodoxos, muy preocupados de guardar la ley, y ellos pensaban que estaban cumpliendo plenamente con Dios, pero Cristo muchas veces los enrostró, les hizo ver, ¿no es cierto?, su religiosidad, y que no estaban dando fruto realmente de ser hijos de Dios. Por lo tanto, creo que hoy en día también esta segunda bestia es mucho más fácil aún de poder identificarla, ¿no es cierto?, independiente en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Existen hoy en día iglesias, denominaciones por doquier, ¿no es cierto? Para nadie es ajeno la cantidad de iglesias, denominaciones que existen, las cuales se supone que todas alaban al mismo Dios, pero cuando empezamos a profundizar, a acercarnos a conocer, nos damos cuenta que escapan mucho, ¿no es cierto?, de lo que realmente vemos en la Biblia. Y es por eso que debemos estar muy apercibidos como cristianos para ver o identificar realmente cuál es la religión, ¿no es cierto?, que está representando la bestia que sube de la tierra. Y como dije, acá en el tiempo de Juan está personificada por la religión pagana de Roma, y también el culto al emperador romano, que también, ¿no es cierto?, en un momento se llegó a autodenominar como Dios también, el César, y también pidió adoración como tal. Y por la causa que los cristianos se pusieron, también fueron cruelmente perseguidos, tanto por el emperador, ¿no es cierto?, como también por la iglesia pagana en aquel momento. Además está, ¿no es cierto?, recordar, ¿no es cierto?, lo que fue la Santa Inquisición, cuántas muertes se llevaron a cabo, cómo los cristianos fueron masacrados, fueron perseguidos, incluso por el poder religioso de aquella época. Ya, entonces, actualmente, de uno u otro modo también, los cristianos verdaderos, reales, que intentan, ¿no es cierto?, mantenerse firmes con los principios, con la fe cristiana, pueden perfectamente ser incluso perseguidos por aquella bestia, por aquellas religiones, aquellas personas que se dicen ser cristianas dentro del entorno, pero que sin duda son más religiosos más que cristianos. Y finalmente, la gran ramera, Babilonia, representa la seducción anticristiana de Satanás, por medio de la cual él hace todo lo posible por ganar el corazón y pervertir la moral de los creyentes. En aquel entonces, la ramera se manifestaba como la ciudad de Roma. Entonces, bajo esta interpretación, la gran ramera Babilonia, que literalmente sabemos que está nombrada como Babilonia, pero es una ciudad que ya dejó de existir, ¿no es cierto?, en el presente no existe, por lo tanto, sin duda está representando otra cosa. Bajo esta visión, entonces, representa esa seducción anticristiana que en aquel tiempo estaba representada en Roma, pero actualmente igual es una señal que es muy fácil percibir. Vemos cómo el mundo hoy en día ofrece una infinidad de placeres, seducción al mundo, sobre todo los cristianos también, y como muchas veces incluso hemos sido testigos, hemos visto cómo el mundo también se ha infiltrado en la iglesia misma, ha entrado a veces con toda libertad al mundo cristiano, y vemos muchas veces también señales de esta seducción, de estos placeres también, cómo también atacan a los cristianos, y de esa manera, como dice acá, van pervirtiendo el corazón del creyente. Son sin duda, como dice acá, herramientas, medios que Satanás, el dragón, está utilizando, y como decía el capítulo 12, para perseguir a la descendencia de la mujer, es decir, a los cristianos, los que realmente han aceptado a Cristo, al Mesías, y son descendencia de él. Recordemos que Pablo dijo: si estamos en Cristo, linaje de Abraham somos. Todos los descendientes, ¿no es cierto?, espirituales de Abraham. Satanás se encarga de perseguirlos a través de estas tres herramientas o medios que él tiene: los poderes políticos, la misma religión pagana, ¿no es cierto?, que está desvirtuando la fe, y la gran ramera, ¿no es cierto?, que representa el mundo, sus placeres, que también se hacen presentes constantemente para atacar al mundo cristiano. Bien, otro tema importante, igual ya que estamos hablando de cómo interpretar ciertos símbolos, ¿no es cierto?, es que esta interpretación del paralelismo progresivo, que ha tenido bastante aceptación dentro del mundo cristiano, mucha aprobación, refuta directamente la idea de un rapto pretribulacional. Esto dado a que cada sección del libro representa el mismo periodo de tiempo, como ya hemos visto, entre ambas venidas de Cristo. Por tanto, la iglesia está presente en cada una de ellas. Esto plenamente en contradicción a lo que postula, ¿no es cierto?, la interpretación futurista del Apocalipsis o la escuela dispensacionalista, que atribuye en el capítulo 4
se encuentra ahí, ¿no es cierto?, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y todo lo que sucede entre el capítulo 4 al 20 solamente lo acomodan en los últimos 7 años finales. Por lo tanto, la iglesia no está presente entre el capítulo 4 al 20, bajo esa interpretación. Como esta interpretación acá entonces se centra o se basa en estas 7 secciones paralelas, y cada sección representa el mismo periodo de tiempo entre ambas venidas, por lo tanto en cada sección la iglesia está presente sí o sí. Bajo esta interpretación entonces vemos cómo la iglesia se representa en el libro de la siguiente manera, y está presente en cada sección. Primero, las 7 iglesias, en el capítulo 2 y 3. Como dijimos, aunque se nombran ahí 7 iglesias puntuales, pero el hecho de que sean 7, ¿no es cierto?, representan la plenitud de la iglesia presente durante toda esta época. También se dijo en la escuela idealista, y también lo hago acá en alcance, el hecho de que solamente es una carta para las 7 iglesias, no son 7 cartas distintas. Ya no fue que Juan recibió 7 cartas separadas, sino que es una carta para las 7 iglesias. Eso igual representa que las 7 iglesias están representando a todo el cuerpo cristiano, al pueblo cristiano, a lo largo de toda esta época. También se hace alusión a la iglesia cuando se lee la gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, en el capítulo 7. Ya que también ha sido un pasaje que de mucha controversia para quienes postulan que la iglesia ya se fue, porque en aquel capítulo se nombra esta multitud que nadie podía contar, y de todas las tribus, pueblos y lenguas. Por lo tanto, igual se descarta la idea que solamente sean judíos. También, como dijimos, representada en los 2 testigos, capítulo 11. La mujer que huye al desierto, capítulo 12. Como también lo comenté, después que la mujer en su momento representada por Israel, por donde llegó el Mesías, después que el Mesías es elevado al cielo, ¿no es cierto?, asciende al cielo, el dragón persigue la descendencia de aquella mujer. ¿Ya? Esa mujer entonces ahí como descendencia ya está la iglesia representada, la cual es atribulada, perseguida constantemente por el dragón y sus bestias. También los 144.000 cantando un cántico nuevo, en el capítulo 14. Ya explicamos brevemente cómo esos 144.000 pueden representar también el cuerpo o el pueblo completo de Dios de ambas eras, del Antiguo como Nuevo Testamento, es decir, formado por judíos y por gentiles. También los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, cantando el cántico de Moisés, en el capítulo 15. Y finalmente la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo como una esposa ataviada para su marido, capítulo 21. También es importante ahí en esa descripción de la Nueva Jerusalén, que insisto, al tomarlo de manera literal, el libro muchos también asocian que efectivamente una ciudad literal, la Nueva Jerusalén como ciudad física, va a descender del cielo. Pero si vemos, cuando comienza esa visión, el ángel le dice: ven acá y te mostraré la esposa del Cordero. Y Juan ve a la Nueva Jerusalén descender. O sea, sabemos que Cristo se va a casar con una ciudad o se va a casar con su pueblo. Por lo tanto, si es la esposa del Cordero, que Juan la vio como una Nueva Jerusalén descendiendo, sin duda es el pueblo cristiano, ¿no es cierto?, la iglesia misma, representada la visión a través de una ciudad como lo es la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, toda esa descripción en detalle de la Nueva Jerusalén solamente tiene la idea de representar nomás, ¿no es cierto?, la majestad, la gloria con que descenderá, ¿no es cierto?, la iglesia, ya no más que eso. Y también es importante, ¿no es cierto?, el simbolismo, la misma descripción que se hace de la ciudad dice que tenía 12 puertas en donde estaban inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel, y también tenía 12 pilares con los nombres de los 2 apóstoles. O sea, plenamente está ahí simbolizado, ¿no es cierto?, la unidad escatológica de ambos pueblos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, representada de diversos modos, en cada sección vemos alusiones claras a la iglesia a lo largo del libro. Bien, vamos finalmente a aportar algunos detalles finales, ideas finales que también dan a favor para esta idea del paralelismo. Por ejemplo, vemos que se hace alusión en varias secciones, ¿no es cierto?, a la venida de Cristo, y en aquel evento asociado a una batalla, a una guerra. Por ejemplo, leemos en el capítulo 16, versículo 14, que dice: reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Ya? Termina entonces esta sesión con una referencia clara, ¿no es cierto?, a una batalla. Lo mismo hallamos, ¿no es cierto?, en la sesión del capítulo 17 al 19, en donde leemos en el capítulo 19, versículo 19, que dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Tal cual como lo señala el capítulo 16,
para guerrear contra el que montaba el caballo. O sea, nuevamente acá insisto, si nos tomamos el libro de manera literal y cronológica, nos encontramos con 2 o 3 batallas de manera constante en el libro. En cambio, si nos damos cuenta que son secciones y cada uno termina con el mismo evento, se puede entender por qué reiteradamente hay alusión, ¿no es cierto?, a eventos similares. Y también lo vemos presente incluso en el capítulo 20, versículo 8, que dice: a fin de reunirlos para la batalla. Y en la traducción original, esta batalla es la misma, ¿no es cierto?, que se menciona en el capítulo 16, capítulo 19 y capítulo 20. Por lo tanto, otro argumento a favor para suponer que el libro no se puede tomar de manera cronológica, sino que son secciones que hablan del mismo periodo de tiempo, y la batalla que se nombra en 3 capítulos, en 3 instancias distintas del libro, puede perfectamente ser alusión a la misma batalla al final de esta era. De ese modo, entonces, y a modo de resumen, según la división que hace Hendrickson, el libro entonces se organiza de la siguiente manera: capítulos 1 al 3 de la primera sección, Cristo en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Capítulos del 4 al 7 representa la segunda sección del libro, que se trata del libro con los 7 sellos, la visión del cielo, pero también los 7 sellos. La tercera sección, capítulos 8 al 11, se trata de las 7 trompetas del juicio. La cuarta sección, del capítulo 12 al 14, trata de la mujer y el hijo de Aarón perseguidos por el dragón y sus ayudantes, las bestias y la ramera. La quinta sección, capítulos 15 al 16, se trata de las 7 copas de la ira de Dios. La sexta sección, del capítulo 17 al 19, trata de la caída de la gran ramera y de las bestias. Y la séptima sección, capítulos 20 al 22, tratan del juicio sobre el dragón, Satanás, y después el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. De ese modo entonces se llega a la primera proposición, ¿no es cierto?, que se anunció en el video anterior, que dice entonces que el libro de Apocalipsis consta de 7 secciones que son paralelas y abarcan toda la nueva dispensación, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Según lo que hemos analizado ahora, podemos llegar ya entonces a esa primera proposición. En el siguiente video vamos entonces a ver también el siguiente análisis, que es la división del libro. Después ya de haber identificado estas 7 secciones paralelas, también Hendrickson hace o identifica una división natural del libro en 2 partes, en 2 divisiones mayores. Vamos también en el siguiente video entonces a revisar esa división mayor y unos últimos consejos o interpretaciones también del libro, que también son bastante pertinentes para los detalles. Bien, de ese modo entonces avanzamos, y espero haber sido bastante claro con la información de estas 7 secciones paralelas del libro, que insisto, para aquellos que realmente estén interesados en descubrir, ¿no es cierto?, los misterios detrás del Apocalipsis, es bastante apropiado considerar esta interpretación del libro, pero para ello se hace necesario, sin duda, poder despojarnos de nuestras presuposiciones, de nuestros prejuicios, los cuales muchas veces pueden impedirnos, ¿no es cierto?, el crecer, el aprender más, porque también yo mismo, me reconozco, fui parte igual de este proceso. Todos en mayor o en menor grado tenemos, bajo nuestra experiencia de vida, tenemos ideas preconcebidas, tenemos un esquema mental y muchas veces arraigado, ¿no es cierto?, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos cuesta a veces abrirnos a aceptar una forma de interpretación distinta, a veces por temor a que nuestro sistema se caiga completo, pero no hay nada mejor, ¿no es cierto?, que abrirse a lo que realmente la Biblia puede enseñar, y si esta manera distinta quizás en primera instancia de poder interpretar el libro, pero puede tener mayor sentido, que para mí lo personal creo que arroja bastante sentido, ¿no es cierto?, una interpretación homogénea del libro, como también de la escritura completa. Es bastante apropiada poder por lo menos conocerla bien, estudiarla con profundidad, antes de dar un veredicto: no la comparto o sí la comparto. Así que espero ante todo estar siendo lo más claro posible en presentar esta forma de interpretación del libro, la cual también sin duda ha dado mucha aprobación este último tiempo en la teología. En el tercer video entonces vamos finalmente a concluir esta presentación con detalles que no son menores, son muy importantes, como dije, una división del libro en 2 partes, y también unos últimos principios de interpretación que pueden sin duda también ayudar bastante al que está leyendo, estudiando este libro. Nos vemos entonces en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.